Mi nombre es Victoria Casadiego. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la concepción de la política según la autora Hannah Arendt. Hannah Arendt consigue a la política de forma tan compleja que es completamente opuesto a la concepción de la política moderna. Antes de definir su concepción sobre política, se debe dejar en claro algunas definiciones que determinan el origen del término política. Primero que nada, habla de las palabras labor, trabajo y acción, ya que dichas concepciones cumplen un rol clave en la definición de la política según la autora. Cuando se refiere a labor, se refiere al nivel más básico de la subsistencia humana y como tal implica la realización de tareas indispensables para satisfacer las necesidades de la vida, las cuales prolongan la existencia física humana, es decir, la reproducción. La labor es transitoria y por ende el hombre nunca logra emanciparse de las necesidades inmediatas. Es por ello que se limita a lo que en sí le impone la naturaleza. Por otra parte, el trabajo es un esfuerzo arduo que resulta de la realización de los bienes duraderos. Son los enseres necesarios para una vida confortable. En este nivel, las categorías de labor y trabajo se entrelazan en dos niveles, pero en una misma realidad, la carencia y la privación. Esto quiere decir que las actividades que se realizan se encuentran subordinadas a la necesidad, lo que implica la ausencia de libertad. Esto supone de igual forma que pertenecen al mundo privado, es decir, son ajenos del mundo público, ya que éste representa ser libre sin estar sometido a ningún tipo de privación alguna. Asimismo, la labor y trabajo son ajenos al ámbito público, porque además se encuentran en la violencia, ya que ésta es indispensable para lograr los fines en los dominios. Un ejemplo de modo simple es que la reproducción de un artefacto genera la usurpación de frutos de la tierra y esto implica violentar la materia prima y la naturaleza del otro. A modo de entender de forma más ligera el ejemplo que acabo de dar, diremos esto. Para producir muebles de madera requiere la usurpación de la madera del medio ambiente, lo que a su vez implica violentar al árbol, que es la materia prima, y al bosque, que supone ser la naturaleza. Dicho esto, podemos decir que la palabra acción no supone un sinónimo de conducta. En sí, la determina como un tipo particular de comportamiento. Es el opuesto al que ejecuta un individuo el cual está inserto en el mundo de la labor, el trabajo. Es decir, ella es espontánea, libre e incierta. Es por ella que su principal característica es la ausencia de todo tipo de coerción. Aquí es cuando nos preguntamos, ¿quién es verdaderamente libre? Hablaremos de acción cuando no existan las necesidades materiales y la violencia física. Ahora bien, ¿qué es la política para la autora? Antes que nada, para entenderla, se debe obviar la concepción de la política actual para comprenderla en su sentido originario. Es decir, la política en este punto constituye la negación de la política. Aquí se denota que su concepción es buscar rescatar el modo genuino y puro de la propia definición. El mundo actual pues denota guerras y violencias, por ello parece natural entender a la acción política en categorías de ser coaccionado y coaccionar, o dominar y ser dominado. Aquí nace el sentido como tal de todo acto violento. Por ello, el hombre actual relaciona la acción política con acción violenta, los cuales se producen en torno a la violencia. Es por ello que es tan difícil para el hombre entender la política ariadna. Esto es por el paradigma de la tradición moderna, la cual es que la política tiene que ver con el Estado y que los fines y medios son de ella. Por ello, el hombre común reduce a la política como al quehacer gubernamental. En este punto es cuando entenderemos que el Estado es antipolítico totalmente en su visión, ya que el Estado es un medio de coacción, lo que nos lleva a pensar que es la negación de su propia suposición.
En la actualidad, el Estado aspira a incentivar crecimiento económico y a la distribución como tal de la riqueza. Así relaciona el trabajo y la labor como medida orientada a incentivar la producción y a influir por ende en la reproducción humana. Dicho esto, diremos que la labor y el trabajo son ajenos de la acción, por ende tienen que ser ajenos de la política. Aquí decimos que la concepción del autor Arendt va en sentido opuesto a las políticas actuales, ya que las políticas no tendrían que ver con el gobierno, ya que niega la relación de mando y obediencia. Asimismo, sugiere como consecuencia que la función legislativa no tiene nada que ver con la política. Por tal razón, es lógico que la autora sugiera que muy pocos grupos humanos han conocido a la política y que lo han hecho una realidad de su vida. Como conclusión, diríamos que la política de Arendt es más bien como un consenso, un acuerdo, relaciones de cooperación que son prósperas en atmósferas de cordialidad plena, entre iguales, cabe resaltar. Y por su parte, el poder político se encuentra inmerso en la capacidad de actuar concertadamente. Es decir, la política y la violencia se encuentran en caminos opuestos. Es ilícito calificar una acción política acompañada de la violencia. Como reflexión final les dejaré. Entonces, ¿qué es verdaderamente la política? Gracias.